Y ahora es momento de establecer un contacto en vivo y en directo vía Zoom con el señor Iván Dumont. Él es vicepresidente del Centro de Importadores del Paraguay. Buenos días, señor. Bienvenido a Proindustrias. Buenos días, un placer estar en contacto con el Canal Pro, con el programa Proindustrias y bueno, a disposición de la audiencia para aclarar las consultas que tengan sobre nuestro sector, que es el sector importador. Bueno, señor, ¿será que nos puede comentar actualmente cómo se encuentra el sector de la importación? Bueno, el sector de la importación viene pasando dificultades que se arrastran desde el año pasado y que no tienen una visibilidad de una solución de corto plazo, particularmente en el área de la logística. Sabrán ustedes que el año pasado la falta de contenedores a nivel mundial y la falta o la escasez de buques marítimos o de viajes marítimos para transportar esos contenedores hizo subir los precios de los fletes a niveles récord históricos, ¿verdad? Los precios de fletes provenientes de Oriente, de China principalmente, se triplicaron. Los precios de los productos, de los contenedores que vienen de Europa casi se duplicaron, y los precios de los fletes que vienen de Norteamérica también subieron un 40-50%. Entonces, eso hace que tengamos por ese lado un sobrecosto muy importante y además una falta de disponibilidad de fletes, con lo cual no es solamente estar dispuesto a pagar ese precio, sino además de eso poder conseguir lugar en los barcos y poder conseguir que la mercadería llegue a tiempo, con lo cual el tiempo de tránsito de la mercadería desde origen hasta Paraguay se ha extendido muchísimo, ¿verdad? Lo que antes tardaba 60 días en llegar, hoy está tardando 120 días para estar en puertos cercanos a Asunción. Entonces tenemos por un lado el sobrecosto, tenemos por otro lado la dificultad de conseguir bodega y tenemos para completar el circuito, al llegar esto a Buenos Aires o a Montevideo, tenemos la dificultad del río Paraguay-Paraná, que está sufriendo una sequía histórica y por lo tanto las barcazas que operan en el río también están operando con capacidad limitada. Por lo tanto, volvemos a tener la misma dificultad, poca capacidad de barcazas disponibles para transportar eso desde Montevideo o Buenos Aires a Asunción. Entonces hay un cuello de botella ahí, se están acumulando muchos contenedores en esos puertos y hay menor oferta de fletes que la demanda que hay en este momento para traer esos contenedores. En algunos casos se recurre a la vía terrestre, a traer desde esos puertos ya por vía terrestre y no más por vía fluvial, pero no todos los productos pueden resistir el sobrecosto que implica el flete terrestre, que es mucho más costoso que el flete fluvial. Entonces hay muchos casos en los cuales el flete se mantiene en fluvial, pero con un atraso muy importante, ¿verdad? Entonces la cadena logística está muy complicada, nos está produciendo sobrecostos muy importantes y nos está produciendo también faltantes por los tiempos mucho más largos de importación que se están dando, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, este año nos arrancó con una perspectiva de mejora de esos elementos, porque como sabemos toda la sequía en nuestro país está siendo un fenómeno muy continuo y muy fuerte. Entonces no hay una perspectiva que mejore la navegabilidad de los ríos como para que se descomprima ese cuello de botella del flete fluvial. Y también ese mismo efecto de mora en la logística internacional, los especialistas dicen que tomará todavía 6 u 8 meses en empezar a regularizarse. O sea, no es un efecto que se pueda resolver de manera inmediata, entonces seguirá siendo un problema que enfrentar durante este año 2022. Si a eso le sumamos factores locales como la suba del dólar, que también está presionando los productos de importación al alza, y le sumamos el problema del contrabando, que está cada vez más fuerte y cada vez más acuciante por la devaluación de las monedas tanto del Brasil como de la Argentina, porque de ambos países ingresa contrabando. Se habla mucho solamente del contrabando de Argentina, que es sin duda el más fuerte por la alta devaluación que hay en Argentina, pero también hay contrabando de productos que ingresan de Brasil porque también el real se devaluó bastante. Entonces, todo eso hace que realmente la situación del sector importador sea una situación bastante compleja y que estemos pensando en un año difícil, un año de transición y no un año de recupero muy importante de las operaciones
debido a todas estas limitaciones que estoy mencionando, ¿no? Justamente, ¿qué se encuentran realizando para alivianar un poco de este gran impacto negativo de todos estos factores que nos acaba de mencionar? Bueno, hay factores que están, que uno puede gestionar y hay otros que no los puede gestionar, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a la disponibilidad de flete a nivel mundial, no hay mucho que podamos hacer. Cada uno de los importadores está tratando de conseguir la mejor tasa y la mejor disponibilidad posible. En cuanto al tramo de Montevideo, Buenos Aires, Asunción, se está evaluando, se está utilizando como una alternativa nueva el flete terrestre, como les mencionaba antes, pero con sobrecostos muy importantes, que hace que no todos los productos puedan acceder a esa opción. Y en cuanto a las condiciones locales, estamos trabajando mucho de la mano del gobierno en presionar por un combate frontal al contrabando. La UIC está haciendo su trabajo de allanar locales y perseguir a comerciantes que abiertamente venden contrabando, pero nunca es suficiente, ¿verdad? Paraguay tiene 1.500 kilómetros de frontera del río y no hay uno, dos o tres puertos donde uno pueda establecer un control muy férreo y con eso se para el ingreso del contrabando, ¿verdad? Sino que tiene que ser una operación como la que hace Brasil cuando pretende detener el contrabando, que es una operación integrada de policía, militares, aduanas, Receita Federal, que sería la aduana en el caso de Brasil, y una operación integrada que controla todos los puertos clandestinos, toda una extensión grande de fronteras. Y bueno, ese tipo de acciones aquí en Paraguay todavía no se hacen, ¿verdad? Esa es la que deberíamos de alguna manera lograr, que el gobierno haga una acción más integral, tratando de cubrir un frente más amplio de ingresos de los productos de contrabando, porque obviamente el contrabando cuando se le cierra un acceso, busca otro puerto clandestino, se muda un poco del lugar y sigue de alguna manera funcionando, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando con el gobierno en solicitar, en denunciar los lugares que trabajan con mercadería de contrabando, darles información para que ellos de alguna manera puedan movilizarse en ese sentido. Y bueno, y también obviamente conversando con el Banco Central, que está teniendo una política de intervenir en este momento en el mercado cambiario para que el dólar no tenga un pico muy alto y que no refleje la realidad. Pero eso hay que ver también hasta qué momento el Banco Central puede contener, porque si es una escalada real del tipo de cambio, bueno, el Banco Central lo único que hace es cortar los picos, pero la tendencia es la que ellos no pueden cambiar, ¿verdad? Eso más tarde o más temprano llegará una suba del tipo de cambio si es que esa es la tendencia a nivel mundial o a nivel local, ¿verdad? Porque recordemos que la sequía va a producir una merma muy importante en la exportación de soja y de otros productos primarios, y eso va a hacer que haya un ingreso bastante menor de dólares al mercado, y al haber menos dólares que ingresan, entonces hay por lo tanto menos oferta de dólares que demanda y el dólar va a tener también una tendencia a subir, ¿verdad? Ya hubo una suba importante en el mes de enero, el Banco Central intervino bastante y ahora los primeros días de febrero ha logrado reducir bastante el tipo de cambio nuevamente, pero eso hay que ir monitoreando y viendo cómo se comporta el dólar a nivel internacional y también cuál es el impacto que tiene el efecto de la sequía y de las menores exportaciones de los productos primarios en la cotización del dólar local. Entiendo, señor. Principalmente, ¿qué productos se ven afectados con esta situación actualmente y cuáles se verían afectados también, ya que menciona que esta situación se va a prolongar por aproximadamente 6 a 8 meses? Bueno, mucho de lo que viene de Oriente es lo más afectado, ¿verdad? De Oriente por lo general vienen productos tipo bazar, mobiliarios, electrónica. Esos son los productos de alguna manera más afectados o que tienen todos los componentes que complican su tiempo de tránsito y sus costos, ¿verdad? Pero también hay productos de otros orígenes como Europa, Estados Unidos, como ser bebidas alcohólicas, alimentos, insumos para industrias. Hay industrias locales que están teniendo problemas para producir su materia, para producir sus productos porque no están recibiendo materia prima. Entonces, la verdad que es muy variada
la, la gama de productos afectados. Los productos menos afectados de alguna manera son los que vienen del Mercosur, ¿verdad? Porque lo que viene del Mercosur, sea de Argentina o de Brasil, viene generalmente por camión y entonces por lo menos no tiene la complicación de la logística. Sin embargo, sí hay incremento de precio también de esos productos en los propios proveedores de origen, y eso también provoca una tendencia al alza, ¿verdad? Ha habido un efecto de inflación en todo el mundo y la región de Sudamérica no ha sido la excepción, entonces hay naturalmente una tendencia hacia la suba de precios y hacia que finalmente los importadores tengamos que trasladar al consumidor un incremento de los precios de los productos. Entiendo, señor. Cambiando un poco de tema, ¿será que me puede comentar las últimas novedades que tienen o actividades que están realizando en cuanto a estas modificaciones del régimen de turismo comercial? Bueno, la intención con el régimen de turismo es, existe una ley de régimen de turismo para las tiendas ubicadas en las ciudades fronterizas. eh, y la intención original era, de alguna manera, dotarle, bajo el mismo paraguas de la ley vigente, de mayores elementos de competitividad a los operadores de ese régimen, debido a que en el lado brasileño se están instalando tiendas de duty free que van a hacer una competencia directa a estos negocios. Y son muchas las ciudades y las personas que tienen un alto porcentaje de su población ocupada en estos rubros, ¿verdad? En el caso particular de Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Salto Guairá, también Encarnación, mismo Asunción, es una ciudad afectada mucho por la falta de turismo, por la falta de competitividad de las mercaderías para los turistas. Entonces se estaba buscando flexibilizar el régimen de turismo durante todo el año pasado. El gobierno ha dado algunas señales importantes, reduciendo el impuesto selectivo al consumo de muchos productos, reduciendo el IVA en todo el régimen de turismo y ha dado lo que el gobierno considera prudente como herramientas para mejorar la competitividad del sector, ¿verdad? Ocurre que esas medidas en algunas categorías resultan suficientes y en otras categorías todavía resultan insuficientes para ser competitivos con el régimen que está instalado ahora en Brasil. Entonces, se está planteando una revisión más profunda o una propuesta de una reducción más generalizada de los impuestos para ese régimen. Eso se planteó primero al Ejecutivo. El Ejecutivo lo tiene bajo su estudio, pero también el mismo planteamiento está presentado en el Parlamento y el Parlamento también en las comisiones en el Senado, en ciertas comisiones del Senado, está estudiando ese proyecto como para ver si existe la posibilidad de una reducción más drástica de los impuestos para lograr una mayor competitividad. Pero, o sea, hoy diría que hay dos frentes abiertos, uno con el Ejecutivo, que ya ha dado algunas reducciones importantes y bueno, se les sigue pidiendo que las mantengan en el tiempo y que las mejore inclusive. Y por otro lado está también el proyecto en manos del Parlamento para ver si por vía de una ley se logra una reducción más importante de los impuestos, ¿verdad? Pero nosotros creemos que es difícil que el Parlamento saque una ley en la cual el Ministerio de Hacienda y la aduana no estén de acuerdo, ¿verdad? Porque finalmente todo proyecto de ley que toca impuestos requiere de una revisión del Ministerio de Hacienda y de una postura del Ministerio de Hacienda, porque finalmente afecta al presupuesto general de gasto de la nación, ¿verdad? Entonces, entendemos que en este proceso va a tener que haber una negociación entre los dos poderes, ¿verdad? El Ejecutivo y el Parlamento para lograr sacar algo que realmente el Ejecutivo pueda aprobar y no tenga que terminar vetando porque le afecta demasiado en sus recaudaciones o en sus ingresos o porque ve que el modelo es impracticable desde la perspectiva de los controles que ellos pueden realizar. Entonces, hay una situación en la cual una misma propuesta está tanto en manos del Ejecutivo como en manos del Parlamento y bueno, hay que tratar de que por alguno de los dos caminos esas reducciones de las tasas impositivas para el comercio fronterizo salgan de manera a darle mayor competitividad a ciertas categorías que así lo requieren, ¿verdad? Hay algunas categorías que sí ya son competitivas
con las ventajas que el gobierno otorgó. Entonces probablemente también puede hacerse un filtro de a qué categorías hay que darle mayor ventaja y a qué categorías se le puede mantener con lo que hoy tiene. Entonces hay todavía un largo camino por recorrer en esta discusión con los poderes del Estado para ver cómo se puede lograr mejorar la competitividad de las ciudades fronterizas. Entiendo, señor. Le agradecemos mucho por todos estos detalles que compartió con nosotros y también esperemos que mejore la situación del sector importador lo más rápido posible. Muchas gracias. Agradecido a ustedes por la oportunidad y bueno, sí, con la misma esperanza de que el 2022 que empezó con una serie de complicaciones como la que mencionamos, rápidamente puedan desaparecer las nubes del horizonte y poder tener un año 2022 ya mejor que el 2020 y el 2021, que fueron años muy difíciles tanto para todos, ¿verdad? Para toda la economía nacional y bueno, la importación es una porción muy importante de la economía, contribuye en un porcentaje muy alto en el PIB del país. Entonces, si a los importadores nos va mal, obviamente también el PIB del país se va a resentir durante este año, ¿verdad? Entonces, es una esperanza nuestra que esto se resuelva también a corto plazo.